Vamos a analizar en esta parte los algoritmos de operación de los sistemas operativos. Comenzamos con el planificador cooperativo, que es aquel en el cual gentilmente cada tarea le cede el control al sistema operativo para que pase a ejecutar otra tarea, es decir, que no hay un esquema de prioridades, sino que es por voluntad de cada una de las tareas cederle el control al sistema operativo. Siempre se necesita que la ceda a la tarea el control. Dentro de este tipo de planificadores tenemos el calecita, el round robin, en el cual tenemos, por ejemplo, 3 tareas en las cuales siempre se ejecutan las tareas en el mismo orden: tarea 1, tarea 2, tarea 3, tarea 1, tarea 2, tarea 3, como si fuera una calecita en la cual uno ve venir en primer lugar el autito, después el avioncito, después el caballito, el autito, el avioncito, el caballito, y así sucesivamente. Tiene ventajas y tiene desventajas, como vamos a ver en un ratito. El preemptive es de tipo apropiativo, en el cual las tareas tienen prioridades y una tarea de mayor prioridad va a cortar la ejecución de una tarea de menor prioridad y la va a reemplazar. ¿Cómo se determina en qué momento tiene que hacerse el análisis de cambio de ejecución? Es decir, analizar las prioridades de las tareas que están ready. Bueno, al momento en el cual cambia de estado algún objeto del sistema operativo, ya sea que se llenó una cola, cambió de estado un semáforo, o una tarea que estaba pausada, detenida, pasa a estar disponible. Entonces eso es un cambio de un objeto del sistema operativo, y entonces el planificador detecta ese cambio, se pone a analizar cuál es la tarea que tiene que ejecutarse. El objetivo de esto es minimizar la latencia, porque de esta manera buscamos siempre la tarea, el evento de mayor prioridad que esté en ese momento en condiciones de ser ejecutado. No es necesario acá que en forma voluntaria una tarea ceda el control, aunque lo puede hacer, sino que en general se va a manejar por un sistema de prioridades que el programador tiene que asignarle en el momento de planificación. Es decir, cuando estamos escribiendo nuestro software tenemos que sentarnos un ratito como para ver cuáles son las prioridades de las tareas que vamos a ejecutar, para evitar los problemas que vamos a ver al final del capítulo. Tenemos algoritmos controlados por reloj, como el round robin, o también la programación priorizada. Entonces, el modo cooperativo y modo preemptive. Cooperativo es en forma voluntaria, preemptive el planificador puede remover una tarea o porque se le acabó el tiempo asignado, o bien porque apareció una tarea de mayor prioridad. ¿Qué es un kernel no preemptive? Es decir, en el cual no hay una tarea que interrumpa a una de menor prioridad. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando aparece una interrupción? Bueno, esa interrupción tiene la máxima prioridad, la mayor prioridad. Cuando termina la rutina de atención de esa interrupción, volvemos a ejecutar la tarea que estaba realizándose en el momento que apareció la interrupción. Cuando termina de ejecutarse esta tarea en verde, se pasa a ejecutar la tarea en color lila, que es de mayor prioridad. Fíjense que esta tarea lila se empieza a ejecutar, aunque hubiera estado lista antes, se empieza a ejecutar cuando la tarea de menor prioridad termina de ejecutarse. Entonces, en forma voluntaria, le cede el control al sistema operativo, al planificador, como para que decida cuál tarea ejecutar. Entonces, en este caso, no es una tarea que interrumpe la otra, sino que tiene que esperar a que termine la que está en ese momento en ejecución. Entonces, la tarea de mayor prioridad tiene que esperar que la de menor prioridad se desactive. Aquí lo vemos en este diagrama temporal bastante claro. La tarea B tiene que esperar a que termine la tarea A, cualquiera sea la duración que la tarea A tenga. ¿Cuánto tiempo tarda en ejecutarse la tarea? ¿Cuáles son las ventajas de estos kernel no preemptive? Tenemos una latencia de interrupciones típicamente baja. Por otro lado, si las interrupciones tienen alta prioridad y se pasan a ejecutar cortando la ejecución de la tarea que estaba en ese momento activa,
Y acá no tenemos que caer en la necesidad de tener funciones reentrantes. Y funciones reentrantes es una función que es instanciada en más de una oportunidad, es decir, que yo puedo crear múltiples copias distintas de una tarea. No tengo que preocuparme por eso, porque no puede darse el caso de que una tarea empiece a ejecutarse cuando se está ejecutando otra, sino que tiene que una tarea empezar a ejecutarse cuando termine la ejecución de otra. Por lo tanto, no es necesario que haya reentrancia. Y la respuesta del sistema va a estar dada por la duración de la tarea más larga, que es la que va a tener que terminarse para poder ser atendida una tarea, aunque sea de mayor prioridad la que se está ejecutando actualmente. Tenemos también entonces menor necesidad de utilizar semáforos para guardar el uso de periféricos, porque de periféricos o zonas de memoria de uso múltiple, porque no puede darse el caso de que una tarea trate de tomar un recurso que la tiene otro, porque una tarea va a ejecutarse cuando termine la otra tarea. Las desventajas es el problema de que una tarea de alta prioridad podrá tener que esperar mucho tiempo hasta que termine la tarea de menor prioridad que se está ejecutando en ese momento. Muy pocos de los sistemas operativos comerciales son no preemptive, es decir, la mayoría son preemptive. ¿Qué significa un kernel preemptive? Significa que si aparece una interrupción de mayor prioridad que cualquier otra de las tareas, se la atiende. Cuando termina de ejecutarse, se devuelve el control al planificador y el planificador busca la tarea de mayor prioridad que en este momento está ready, aun cuando no sea la que se estaba ejecutando anteriormente. Entonces la tarea verde va a esperar a que se termine de ejecutar la tarea de mayor prioridad lila, que es atendida apenas termina la tarea de la rutina de atención de interrupción. Aquí vemos un buen ejemplo anticipado de ejecución de tareas en un sistema preemptive. Se está ejecutando la tarea 2 de mediana prioridad y aparece, se libera, pasa a estar ready la tarea 1 de mayor prioridad. Entonces se detiene la ejecución de la tarea roja de mediana prioridad, se atiende la de mayor prioridad. Y fíjense que aparece una tarea de baja prioridad que va a tener que esperar a que se termine la tarea de mediana prioridad, que se va a terminar de ejecutar cuando termine la tarea azul de alta prioridad. Recién después empieza la tarea amarilla. Si arrancamos con que se dispara la tarea de mayor prioridad, la azul, va a terminar de ejecutarse la misma para que recién sea atendida la tarea roja de mediana prioridad. Y también en el caso de que aparezca una tarea de baja prioridad, va a tener que esperarse a que termine la tarea azul de mayor prioridad. Se asignan en forma planificada y criteriosa las prioridades a cada tarea. Si el kernel detecta que está una tarea de mayor prioridad ready, suspende, preempts, la tarea que se está ejecutando y le entrega el control a la prioritaria. Entonces está ejecutándose una tarea de baja prioridad, aparece ready una tarea de alta prioridad, se la atiende y cuando termina, en lugar de volver a la original que estaba ejecutando, se fija cuál es la tarea de mayor prioridad que en ese momento esté disponible, que es la tarea violeta, y en ese momento se ejecuta la tarea violeta y cuando termina, nuevamente cambia de estado un objeto del kernel, es decir, una tarea termina su ejecución porque, por ejemplo, pidió un recurso y tiene que esperar, o porque transcurrió el tiempo necesario para realizar la tarea que se quería, o en forma voluntaria dice, terminé, barrí el teclado, no quiero volver a barrerlo hasta dentro de 20 milisegundos. En ese momento, entonces, el kernel se fija cuál es la tarea de mayor prioridad que está disponible y cae a la tarea verde, que es la de menor prioridad. Entonces la operación es que, por ejemplo, se está ejecutando la tarea 1 en azul, aparece un timer tick, una interrupción de timer, una interrupción típicamente del sysdig. No es obligatorio, pero sí es recomendable que sea el sysdig. En la rutina de atención de interrupción del timer tick, el kernel analiza
¿qué tiene que hacer? Y bueno, como se terminó de ejecutar la tarea 1, se la manda a la cola a la tarea 1 de tareas que están que se han terminado, en este caso por acción del timer tick. Entonces el planificador se fija cuál es la tarea que está disponible. Ve, la tarea 1 está suspendida porque se la terminó por el timer tick. Entonces se fija que está la tarea verde disponible y la pasa a ejecutar. Luego, cuando transcurre el tiempo del correspondiente al timer tick, si la tarea verde en forma voluntaria no cesa su ejecución, aparece otro pedido de interrupción del SysTick. Se pasa a atender entonces el planificador a través de la rutina de atención de interrupción y determina que se vuelve, como esta tarea ahora está bloqueada, se vuelve a ejecutar la tarea en azul y así sucesivamente. Entonces puedo llegar a tener dos tareas que van a estar conmutándose permanentemente y externamente yo voy a ver como si las dos se estuvieran ejecutando en forma simultánea. Aquí vemos, por ejemplo, cómo lo implementaríamos. Arranco el main, en el cual creo la tarea 1, la tarea 2, la tarea 3, y luego arranco el scheduler. Es decir, cada sistema operativo utilizará su propia sintaxis. La tarea 1, por ejemplo, es un while 1, una de las alternativas que habíamos visto que podía existir. Entonces estamos ejecutando la tarea 1, aparece un pedido de interrupción externo, se lo atiende porque las interrupciones tienen mayor prioridad. Termina de ejecutarse la rutina de atención de interrupción, se pasa a ejecutar la tarea que estaba pendiente de terminarse, la tarea en verde. Aparece aquí el timer tick y el timer tick entonces decide que la tarea 2 que está activa pasa a ejecutarse. Luego aparece nuevamente otro timer tick que decide que dispara el planificador y el planificador opta por ahora, es decir, ejecutar la tarea 3. Aparece otro pedido de interrupción, mayor prioridad, se pasa a ejecutar la rutina de atención de interrupción. Cuando vuelve, ejecuta la tarea 3, nuevo timer tick y luego la tarea 1. ¿Cuándo se cambia de tarea activa? Cuando, por ejemplo, una tarea se pausa en su ejecución porque tiene que esperar alguna información, o que cambie de estado el conversor analógico a digital, o que se libere algún recurso que estaba esperando, o que transcurra un determinado tiempo. Cuando se envía un mensaje o una señal a otra tarea, digamos, todos son objetos que cambian de estado. Cuando una rutina de atención de interrupción envía un mensaje o una señal a otra tarea, cuando se borra un objeto del kernel, cuando se cambia de prioridad de una tarea, porque si bien nosotros en el momento de planificar, estando sobre papel, asignamos prioridades a las tareas, en tiempo de ejecución se puede llegar a cambiar la tarea. Es decir, normalmente por medio de una función, una API que proveen los sistemas operativos, o por otras razones. En resumen, en todas estas circunstancias lo que estamos haciendo es esperando el cambio de algún objeto que sea el que mueve los melones y reacomoda los melones en el carro. Normalmente el kernel, en los ratos libres que tiene, ordena las tareas que se encuentran ready en función de las prioridades, de manera que en el momento en el cual se produzca alguno de los cambios de los objetos, no tiene que ponerse a calcular cuál es la tarea que tiene que ejecutar, sino que ya las tiene previamente ordenadas y accede a la primera que esté en esa cola de tareas. Un término que tenemos que rever, visto en los años inferiores, es reentrancia. La reentrancia es, en forma muy sencilla, la posibilidad de instanciar una función en más de una oportunidad, para lo cual cada función tendrá que tener sus variables en forma local, porque de esa manera, si fuera en forma global,
una instancia destruiría el valor que escribió otra instancia, mientras que al tener variables locales, la variable Pepe será una variable Pepe para la tarea A, otra variable Pepe distinta para la tarea B y así sucesivamente. Es el mismo concepto de programación estructurada del concepto de reentrancia. La utilización de variables globales es ineficiente, difícil de depurar y aparte puede hacer perder el objetivo de toda la reentrancia y de todos los procesos que hemos convocado. Se busca que se compartan recursos en forma atómica, que significa indivisible y que no puede ser interrumpido. Hay que ser cuidadoso con lo que significa realmente ser atómico, como por ejemplo, a mí me daría la impresión de que esta función que preincrementa la variable data es atómica, pero si yo me pongo a analizar cómo en realidad se ejecuta, voy a ver que tiene tres instancias: cargar R0, incrementarlo y escribir R0. Entonces no es atómica porque son tres instrucciones, por lo cual para trabajar luego, vamos a ver con semáforos, Cortex crea instrucciones que permiten manejar semáforos en forma atómica. Llegamos al punto pendiente desde la primera clase, que es la parte de comunicación y sincronización entre tareas. Supongamos que tenemos un display y que tenemos dos tareas que quieren acceder al display. Si no tomamos ninguna precaución, la tarea 1 cuando se ejecuta empieza a escribir y la tarea 2 cuando se ejecuta también continúa escribiendo, y entonces aparece un mensaje mezclado de ambas tareas. Entonces, ¿cuál es la solución para todo eso? Crear mecanismos de sincronización que nos marquen cuando el display está libre y cuando el display está ocupado. Entonces, eso da lugar a distintos tipos de semáforos: binarios, contadores y mutex. Va a dar lugar a la aparición de colas de mensajes y pipes. Los semáforos binarios son que pueden tener dos estados. Los contadores son aquellos que pueden tener múltiples estados posibles, múltiples valores posibles, y los mutex son un caso especial de semáforo de dos estados. También podemos tener memoria compartida para que accedan más de una tarea para escribir, otra para leer, o dos para escribir y leer. Digamos que eso es totalmente manejable. Y vamos a tener también el concepto de señales, que se envía típicamente de una interrupción a una tarea. Y vamos a tener también el concepto de mail, similar al mail del correo electrónico que estamos utilizando nosotros para enviar mensajes que sean algo más allá que señales. Y por último, sockets, que es una instancia mayor que está vinculado con los principios de informática vistos en los primeros años. El caso del FreeRTOS, que es un sistema operativo probablemente el más popular en nuestro país, con la ventaja de que puede ser utilizado en forma gratuita, con ciertas condiciones. Entonces el FreeRTOS tiene un archivo que es el archivo de configuración. Ese archivo de configuración es el que nos permite a nosotros darle ciertas características, como por ejemplo si trabaja como preemptive o no preemptive, el tamaño que puede llegar a tener la pila de cada tarea, la cantidad máxima de letras que puede tener el nombre de una tarea, y todo eso figura en el libro original de FreeRTOS, y que es recomendación vehemente de que lo lean. Vamos a los semáforos. Se utilizan para sincronizar tareas. Hay de varios tipos. Hay bastantes más de los que vamos a ver a nosotros, pero vemos los básicos con los cuales podemos llegar a trabajar durante seguramente mucho tiempo. Los semáforos binarios son aquellos que pueden tomar dos estados, y que uno toma el semáforo y devuelve el semáforo, toma el semáforo y otra tarea puede devolver el semáforo. Semáforos contadores, que son aquellos que el semáforo binario típicamente para el manejo del display.
Los semáforos contadores son aquellos que permiten tomar en reiteradas veces un recurso, y el caso típico es el caso de un router Wi-Fi en el cual se pueden llegar a conectar, por ejemplo, 8 usuarios. Cuando llega el primer usuario, toma y quedan 7 conexiones posibles. Semáforo contador que se decrementa el valor. Luego viene otro usuario, se conecta, quedan 6 posibles, se va uno de los usuarios, vuelven a tener 7, y así sucesivamente se va manejando con la cantidad disponible de usuarios que pueden llegar a conectarse. Y después los semáforos de mutua exclusión, los mutex, que nos van a requerir un análisis especial. El mutex se parece a un semáforo binario, pero el semáforo binario puede ser tomado por una tarea y liberado por otra tarea. Por ejemplo, tomado un conversor analógico a digital tomado por una tarea y liberado por una rutina de atención de interrupción del fin de conversión. Mientras que en el caso del mutex, la tarea que toma al semáforo tiene que ser la tarea que lo libera. Semáforo binario tiene dos estados posibles, disponible o indisponible. Uno puede hacer que el semáforo amanezca disponible o que amanezca indisponible. Cuando amanece disponible, el recurso por ejemplo, cuando se lo adquiere pasa a estar indisponible, y cuando se lo libera vuelve a estar disponible. Si antes de escribir sobre el display yo pregunto por el estado del semáforo y veo que está disponible, puedo escribir. Si veo que está indisponible, no puedo escribir. Se lo utiliza para proteger una parte del programa o un recurso de hardware. En algunos sistemas operativos tenía que ser escrito por el programador. Es un caso particular de semáforo contador en el cual la cuenta vale 1. Los contadores también arrancan, por ejemplo, en estado indisponible. Es una posibilidad. Entonces, cuando liberamos, suponemos que amanecen las 8 conexiones tomadas. Cuando liberamos pasa a estar disponible. Cuando vuelve a tomarse pasa indisponible. Ahora, si se libera más de uno, así en el caso de que está liberado, si se siguen liberando, si se siguen tomando, va disminuyendo la cantidad de cuentas que se pueden llegar a utilizar, y cada vez que se libera un recurso se incrementa la capacidad de dispositivos a conectar, y cuando se llega al máximo pasa a estar indisponible. En el caso del semáforo binario es utilizar un conversor analógico a digital. Por supuesto que la rutina de atención de interrupción tiene que ser lo más breve posible. Entonces se arranca el programa en el programa principal del conversor, y se va a esperar que la rutina de atención de interrupción lo libere a través de un semáforo para hacer la lectura. Entonces iniciamos la conversión y esperamos por el semáforo. Esperar por el semáforo no significa que se queda aquí en un loop, sino que inicia la conversión, y si el semáforo le dice que no está disponible, que todavía está convirtiendo, el planificador va a tomar la ejecución y va a llevar a esta tarea al estado de suspendido, y va a esperar que la rutina de atención de interrupción libere el semáforo, y normalmente tiene que limpiar interrupciones porque no se liberan automáticamente, ¿no? Después, entonces, cambia de estado un objeto, libera el semáforo, con lo cual si el planificador dice, uy, cambió algo, y la tarea esta que estaba esperando por este semáforo, como se liberó, entonces se reactiva, pasa al estado ready, y en consecuencia al entrar en el estado ready, lo primero que hace es leer el conversor analógico digital y retorna el resultado. El mutex es un caso particular que se utiliza para proteger una sección de programa, típicamente una sección que es muy importante y que no tiene que ser interrumpida. Cuando hacemos procesamiento digital de señales, que es un ejemplo que utilizamos muy frecuentemente, normalmente es una tarea compleja que implica múltiples productos y sumas para trabajar, para operar. Entonces
yo podría llegar a instanciar en más de una oportunidad esa función de procesamiento digital de señales. Teóricamente sí, en la práctica no es conveniente, porque no es conveniente que yo interrumpa cuando está en un proceso, enfrascado en un proceso que es normalmente un loop que me hace n productos por más n sumas. No quiero que me interrumpan. Entonces, cuando entro en esa zona crítica, se toma el mutex y se lo va a liberar cuando se termine la ejecución de ese tramo crítico. Lo tiene que hacer en forma voluntaria la tarea que tomó el mutex. Entonces, esto es significativamente importante para el caso de zonas críticas o de periféricos críticos también. No es solamente reservado para programas, sino que puede haber periféricos críticos también en su uso. Entonces, también es conveniente en estos casos de zonas de trabajo muy especial y muy particular, deshabilitar las interrupciones para que no se altere el tiempo de ejecución, que en esas está muy corrido, pues recuerden ustedes de que tengo que hacer n productos y sumas antes que me aparezca una nueva muestra. Entonces, normalmente lo que se busca con los mutex es optimizar el uso de una función crítica, y se busca reducir también la latencia, y se utilizan habitualmente colas, y se espera el cambio de contexto cuando se libera el mutex. El mutex también me va a permitir a mí buscar y evitar la introducción de deadlocks, el interbloqueo, porque si lo asocio el concepto de mutex con un recurso, voy a impedir que una tarea lo tome, o que una tarea se quede esperando en forma permanente a que otra la libere. Entonces el mutex está locked o unlocked. Entonces, si amanece unlocked, cuando alguna tarea lo tome, pasa a estar locked. Es decir, cuando una tarea lo adquiere, pasa a estar locked, y cuando lo libera, release, pasa a estar unlocked. Pero de vuelta, lo importante para destacar que es quien adquiere el mutex es quien lo tiene que liberar. Entonces, en el caso de la exclusión mutua, bien, supongamos nosotros que tenemos dos tareas, A y B, y que tenemos un recurso que tiene que ser preservado, que lo accedan dos tareas en forma parcial y simultánea. Entonces se está ejecutando la tarea A, que toma el recurso, que hace el take del semáforo del recurso que está protegido. De esta manera pasa a estar indisponible ese recurso protegido. Si ahora lo quiere tomar la tarea B, le aparece que no puede tomarlo porque ese recurso está siendo utilizado por otra tarea. Cuando la tarea A libera el uso de ese recurso protegido, avisa de que este es un cambio de un objeto, avisa que queda libre, que devuelve el semáforo, y que entonces cuando la tarea B le avisan de que el semáforo indica que el recurso compartido está liberado, entonces lo toma, y cuando termina de usarlo nuevamente lo libera. ¿Cómo son la utilización de los mutex? ¿Cómo es que se implementa los mutex en Cortex? Bien, recuerden la idea del concepto de atomicidad vinculado con los semáforos, y en particular con los mutex. Cuando tenemos una instrucción que es leer un mutex, que cuando se lo lee el mutex, me dice si está tomado el mutex, entonces me indica a través de una falla, de un código de error,
que el recurso está siendo utilizado por otra tarea, con lo cual no lo puedo tomar. En caso de que no esté tomado, lo tomamos con una escritura atómica. Si hay una instrucción específica que es la que setea el mutex, y luego de lo cual pregunto por el estado de la toma. Si fue satisfactorio, anduvo todo bien, tomé el mutex, puedo hacer la tarea que yo quisiera. Caso contrario, si falla, puede ser que la zona de memoria haya sido accedido por otra tarea que no preguntó por el estado del mutex, lo cual indica que hay un error en la programación, y entonces me dice no lo tomé el mutex, pasó algo. Entonces, pero la secuencia directa, la lineal, indica de que se pudo tomar el mutex apropiadamente. Aquí vemos cómo es que se maneja el mutex en el caso de FreeRTOS. Entonces, cuando se toma el mutex, y esta es la sintaxis que vamos a ver en la parte práctica, si se pasa a ejecutar el printf es porque anduvo todo bien, es decir, porque el semáforo estaba libre, porque se lo tomó en forma apropiada, y luego, una vez que se hace la parte del printf para marcar de que estamos pasando por aquí, se devuelve el mutex. Vemos aquí también el caso de la creación de un mutex. Si la creación fue satisfactoria, se crean dos tareas que se encargan de utilizar en este caso el recurso compartido, que sería el display, y se arranca la ejecución del planificador. ¿Qué otros objetos tenemos? Las colas de mensajes. Bueno, el concepto de cola de mensajes es bastante intuitivo y conocido. Normalmente la cola de mensajes es llenada por una tarea y vaciada por otra. Esa tarea que llena la cola de mensajes puede ser, por ejemplo, una rutina de atención de interrupción que guarda datos que llegan por un puerto serie en una cola para que la procese una tarea fuera del tiempo de interrupción. Y de esta manera lo que hacemos es optimizar como para que no se tenga que analizar cada dato que llega por el puerto serie, sino que se lo lea y se lo analice cuando llegaron, por ejemplo, 20 datos. De esta manera, si nosotros recordamos que es ineficiente la entrada y salida de interrupciones, entonces voy a evitar perder demasiado tiempo y atendiendo cada uno de los datos que llegan. Tenemos varios tipos de tareas, varios tipos de colas. Es decir, la idea básica es que tenemos una tarea que escribe datos en la cola y otra tarea que lee los datos de la cola. Es el flujo serie que llenamos la cola de mensajes de tipo FIFO, First In, First Out. Entonces habrá una tarea que se encarga de leerlos. Entonces la cola de mensajes ya tiene tres estados posibles: la cola vacía, la cola llena y un estado intermedio que es que no está vacío o que no está llena. ¿En qué consiste? Bueno, cuando arrancamos está vacío y cada vez que llega un mensaje se va incrementando en 1 la cantidad de datos guardados en la cola. Cuando se llega al máximo del tamaño de la cola, se llena la cola y eventualmente setea un semáforo como para que fuerce la atención del planificador para pasar a vaciar la cola. Momento en el cual, cuando se empiezan a sacar datos de la cola, pasa al estado not empty y bueno, se va, cada vez que se saca un dato se disminuye en 1 la cantidad de datos que hay en la cola y así sucesivamente. Hay varias opciones para el manejo de las colas. Son colas unidireccionales, entrelazadas o no, y bidireccionales entrelazadas habitualmente, con un caso particular que es la difusión o broadcast. Entonces, el caso de la cola no entrelazada unidireccional es el que vimos recién. La rutina de atención de interrupción escribe, la rutina de procesamiento de los datos recibidos por interrupción serie lo lee.
En el caso de entrelazada bidireccional es por interrupción temporal se va leyendo datos de un conversor analógico a digital, se guardan en una cola. Cuando se llegó a una determinada cantidad, por ejemplo, la cantidad de datos del filtro digital que voy a procesar, el orden, el número de taps del conversor del filtro digital que voy a procesar, habrá una tarea que los toma, los procesa, los filtra y lo pone en otra cola para avisarle que ya ese dato todos esos datos fueron procesados, que puede ponerse a adquirir nuevamente. La introducción de un semáforo es lo que llamábamos entrelazada unidireccional. Entonces el semáforo le avisa a la tarea de entrada que está en condiciones de escribir. ¿Por qué? Porque ya se vació la cola. Y este sería el caso de difusión o broadcast, en el cual se guardan los datos en una cola y a su vez esos datos son tomados por múltiples tareas. En ese caso los datos tendrán que tener alguna forma de identificación para que la tarea sepa que es para ellos y no para las otras tareas. ¿Qué podemos hacer con la cola? Crearla y borrarla. El procesamiento de datos que hay en la cola es, por un lado, el envío, que puede estar bloqueado, es decir, obturado porque es necesario que ocurra una condición, como por ejemplo el estado de un semáforo, bloqueado con timeout o bloqueado eternamente, es decir, si está bloqueado la operación de la cola, se espera un cierto tiempo y se genera una condición de error, o bien puede quedar bloqueado en forma eterna. La recepción puede ser destructiva, es decir, al leer destruyo el dato que estaba, o no destructiva, y puede ser también difusión de tipo broadcast. La cola nos puede proveer información, por ejemplo, el estado en el cual se encuentra, la cantidad de elementos que tiene en la cola, y también puede mostrar lista de espera de tareas que estén bloqueando la cola o que estén en condiciones de bloquear la cola. Otros objetos del kernel nos vamos a detener en los pipes y en las señales. Los pipes son muy parecidos a las colas, solamente que los datos no están estructurados. Si la cola se supone que por el puerto serie me llegan siempre datos en la misma configuración, mientras que en los pipes no mantienen una configuración única. Es el caso de las obras en construcción, que ponen de un piso que están remodelando, que están adecuando, ponen un tubo que va directamente al volquete que va al basurero, en el cual van tirando restos de mampostería, pedazos de madera, clavos. Bueno, ese es un pipe. Hay múltiples tipos de datos que viajan, y se da cuando tenemos acá el proceso padre o raíz que crea, por ejemplo, un conjunto de tareas. Entonces, una tarea escribe datos para que lo lea otra tarea, para que tome los datos otra tarea. Y si tenemos un proceso padre y un proceso hijo, puede ser que una tarea escriba en el pipe para que lo lea otra tarea del proceso padre u otra tarea del proceso hijo. Entonces es lo que permite vincular entre sí procesos escribiendo datos no estructurados, sino que tienen que ser interpretados por el receptor. Son iguales a las colas de mensaje desde el punto de vista conceptual. La particularidad es que el lector se bloquea cuando el pipe está vacío y el escribiente se bloquea cuando el pipe está lleno. Es decir, que esa es la forma de control que tenemos. No se almacenan mensajes múltiples, los datos no son estructurados, no hay priorización de datos, y el flujo de datos es FIFO. Entonces el pipe también puede estar vacío, lleno y no vacío, con lo cual se parece mucho en la estructura de la cola. Entonces el pipes puede utilizarse para transferir datos de una interrupción
a una tarea o entre tareas, en cuyo caso acá tenemos un pipe bidireccional. Aunque pueda llegar a ser el mismo pipe, por eso es que decimos que los datos no tienen por qué ser estructurados, puedo enviar de la tarea violeta a la tarea rosa los datos en una forma, y la tarea rosa utiliza el mismo pipe para devolver datos en un formato distinto. También en los pipes tenemos la apertura y cierre, es decir, la apertura y cierre del pipe, lectura y escritura, actuación de control y seleccionar el pipe con el cual quiero trabajar, un select. Las señales están asociadas con las interrupciones. Entonces, dependiendo del sistema operativo de que se trate, una tarea le puede enviar una interrupción le puede enviar un mensaje a una tarea. Si es la forma de comunicarse, aquí estoy. Normalmente la aparición de una señal es un cambio en un objeto del sistema operativo, deja de ejecutar en forma normal el programa y se invoca a la rutina de atención de esa señal. Entonces se utilizan para notificar eventos asincrónicos. Fallas y problemas que presenta la sincronización. El primero es el deadlock o interbloqueo, que está representado por que 4 autos en un cruce se ubican de esta manera. ¿Qué pasa? Tenemos que la tarea A toma el recurso 2, la tarea B toma el recurso 1, pero para seguir la tarea A necesita el recurso 1 y la tarea B necesita el recurso 2. Entonces, hasta que uno de los dos no libere el recurso, acá estamos en un interbloqueo de este tipo. Evidentemente hubo un problema, un error en la planificación por parte del diseñador. Otro error es la inversión de prioridades, en el cual una tarea de baja prioridad toma un recurso y cuando cesa en ejecutarse aparece una tarea de alta prioridad que requiere ese recurso. Y sucede que aparecen un montón de tareas de prioridad intermedia en las cuales no le dan tiempo a ejecutarse a la tarea de baja prioridad, con lo cual la tarea de alta prioridad se queda bloqueada esperando un recurso que tiene una tarea de baja prioridad que nunca se pasa a ejecutar. Eso es una condición de bloqueo y que evidentemente también ha sido mal planificada por parte del diseñador. Entonces, en estos casos lo que se hace es liberar, subir transitoriamente. El planificador detecta esta situación, sube transitoriamente la prioridad de la tarea de baja prioridad para que alcance a ejecutarse. Esa acción se llama sailing. Sailing es cielo raso, y una vez que se alcanzó a ejecutar y libera el recurso que tenía bloqueada, vuelve a bajarse la prioridad anterior. Entonces aquí tenemos la tarea de baja prioridad toma un recurso y luego se pasa a ejecutar la tarea de alta prioridad que espera ese recurso, y como no puede tomarlo porque está tomado por otro, cede el control, se ejecuta la tarea de baja prioridad, no alcanza a liberar el recurso que estaba utilizando y pasa a ejecutarse esta tarea de mediana prioridad, que es la que impide que al aparecer esta entre la tarea de alta prioridad y la de baja prioridad se van a dividir el uso del microcontrolador y no le va a dar tiempo a liberar el recurso a la tarea de baja prioridad. La inanición es cuando una tarea no alcanza a ejecutarse porque necesita recursos que no se le proveen y por lo tanto
no se ejecuta nunca y eso es starving o morir de hambre.